Bienvenidos nuevamente, vamos a hablar ahora de CAFO o cánula de alto flujo de oxígeno, también conocido como terapia de alto flujo de oxígeno. Es una terapia bastante nueva, así que me parece importante que la sumemos eh, dentro de lo que hablamos cuando hablamos de oxigenoterapia. Cuando hablamos de oxigenoterapia, hablamos del sistema de bajo y alto flujo de oxígeno. Dentro del alto flujo hablamos del sistema Venturi nomás. Así que ahora vamos a agregar justamente esta cánula nasal, pero de alto flujo. Acá lo que tenemos que saber es, justamente es eso, que tenemos flujos altos de gas que van a estar previamente calentados y humidificados. Eso era el problema que teníamos si a una cánula común la subíamos arriba de 2-3 litros, sabíamos que el aire seco y frío nos iba a traer problemas. Acá vamos a dar altos flujos de oxígeno, pero el aire va a estar humidificado, o sea, ese gas va a estar humidificado y calentado o calefaccionado, ¿sí? Y esto va a entrar a las narinas a través de una cánula nasal y lo que es muy importante es sin sellado nasal. O sea que necesitamos luz pericánula, o sea, entre la narina y la cánula tiene que haber un espacio. Y ese espacio me va a permitir salir por fuera de las narinas el flujo excedente. Existen distintos equipos para eh, aplicar justamente este sistema de cánula de alto flujo, ¿sí? O CAFO. En este caso, este equipo se llama OptiFlow. Lo que tenemos es, por un lado, en la pared y conectado a aire comprimido y a oxígeno, tenemos un blender. Ese blender dice ahí mezcla de gases. Justamente tiene en el medio una perilla que selecciona la FiO2 y un flujímetro a los costados, donde justamente voy a dar cuántos litros por minuto, cuánto flujo le voy a entregar al paciente. Entonces tengo una FiO2 conocida con un flujo determinado. En este caso, sí, la FiO2 va a ser constante. Después tenemos un tubito blanco justo antes del calentador, en contacto con esa manguerita verde. Ese tubito blanco tiene una válvula de seguridad, ¿sí? Que evitaría el exceso de presión en el sistema si es que llegara a sellarse la cánula con la nariz del paciente. El calentador y humidificador que está ahí, que tiene unos números en amarillo, tiene una tubuladura que va hacia el paciente a la que se conecta la cánula nasal. Ahí la tubuladura tiene sensores de temperatura y un cable que es una resistencia para mantener justamente la temperatura en esa tubuladura. Todo eso lo hace el calentador, ¿sí? Por un lado calienta la carcasa y el agua que está colgada es agua destilada. Eso mantiene la humedad y la temperatura en toda la tubuladura, ¿sí? Con esos sensores y con esa resistencia. Y por último está la cánula, justamente, que es una cánula especial que tiene una adaptación a la mejilla del paciente y tiene una forma determinada para permitir ese flujo alto de oxígeno. Y fíjense que dice bien claramente es un sistema abierto. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que haber un sellado nasal. Tiene que permitir poder salir, si hiciera falta, aire por las narinas hacia el ambiente, evitando un aumento brusco de la presión adentro de lo que sería el sistema respiratorio alto, en este caso del paciente, para evitar cualquier problema. O sea, la válvula de escape, por un lado, me evitaría ese exceso de presión, por otro lado, no debería sellar la narina. ¿Por qué? El flujo es constante, o sea, siempre va a haber flujo hacia el paciente, no va a cortar. ¿Sí? Entonces, tenemos que evitar justamente el sellado nasal. Si bien seguramente esto lo volverán a ver más adelante, acá tenemos comparar el alto flujo nasal con sistemas de bajo flujo y CPAP nasal. El primero de la izquierda es un CPAP nasal, ahí tenemos un sellado nasal, es un sistema cerrado, también te da una buena humidificación, pero lo que yo voy a tener es una presión conocida y los flujos van a ser variables según la ventilación del paciente. Entonces, en el CPAP es presión positiva continua en la vía aérea,
yo conozco la presión, puedo setear la presión, el flujo va a ser variable. En cambio, en el alto flujo, también tengo una humedad óptima, ¿sí? Hablamos de humedad y temperatura, ¿sí? El sistema en este caso va a ser abierto, no cerrado, como el CPAP, que yo busco un objetivo de presión, acá busco un objetivo de flujo, ¿sí? Y va a variar según el neonatal, menor a 8 litros, o el pediátrico, menor a 25 litros. Y recordemos que es un sistema abierto. Ahora, el bajo flujo nasal también es un sistema abierto, pero el gas sobre todo va a estar frío y seco, y los flujos son de hasta 2 litros por minuto. Bien, entonces la terapia de alto flujo de oxígeno o CAFO permite administrar hasta 100% de oxígeno de manera eficaz. ¿Qué quiere decir? Que el paciente lo va a tolerar. ¿Por qué? Porque está calentado y humidificado. Porque reduce el espacio muerto anatómico. ¿En qué sentido? ¿Qué es espacio muerto? Espacio muerto vamos a hablar de espacio muerto como parte de la vía respiratoria, en este caso fisiológica del paciente, que no hace intercambio de gases. ¿Qué quiere decir? El paciente toma aire en la boca y la nariz y exhala a nivel de boca y nariz. Ahí tenemos un extremo del sistema. Y el otro extremo sería la 16ª generación bronquial, donde ya aparecen los alvéolos, que es donde se hace el intercambio de gases. Todo lo que hay en el medio es espacio muerto. Al tener alto flujo a nivel nasal, me lava la CO2 que tengo en la nariz y en la cavidad bucal, ¿sí? Y el excedente va hacia afuera, o sea que me lava la CO2 hacia afuera, y a su vez toda la vía aérea superior, ¿sí? La nasobucal en realidad, la podemos considerar como una bolsa reservorio, como un reservorio de oxígeno. A su vez, este flujo constante, cuando choca con el flujo exhalatorio, me va a dar determinada presión positiva en la vía respiratoria, que no sabemos muchas veces cuánto puede ser, o sea, puede ser variable según justamente los flujos que tenga el paciente. Al estar el aire calentado y modificado, me va a optimizar el transporte mucociliar y me da obviamente libertad para hablar, comer y dormir cómodamente. O sea, es muy bien tolerado. Bien, con el sistema de alto flujo de oxígeno yo puedo administrar 100% oxígeno de manera eficaz. Los flujos pueden alcanzar o incluso exceder la demanda de flujo inspiratorio del paciente, y la FiO2 siempre va a ser constante. Entonces acá no va a haber posibilidad de que cambie esa FiO2, o sea, de que se pueda alterar como con los sistemas de bajo flujo. Los sistemas de bajo flujo son, por ejemplo, la cánula nasal y la máscara común de oxígeno, lo que me da una FiO2 conocida con oxígenos hasta el 50% del sistema Venturi, que era el de alto flujo, y la con bolsa reservorio, que es bajo flujo, puedo llegar a tener oxígeno al 100%. Ahora, el sistema de cánula de alto flujo, cánula nasal de alto flujo, realmente es mucho más eficaz, es mucho mejor tolerada que los otros sistemas. Vamos a ejemplificar lo que es un sistema de bajo flujo y alto flujo y esta demanda del paciente, ¿sí? Entonces tenemos eh, picos, flujo inspiratorio mayor al flujo entregado, o sea, el paciente está demandando más flujo inspiratorio que el que yo le estoy dando. Entonces ahí el paciente que hace mezcla aire, toma aire del ambiente, ¿sí? Que está al 21%, por lo cual cae la FiO2 entregada. Mientras que el sistema de alto flujo, el pico flujo inspiratorio siempre va a ser menor que el flujo que le estoy entregando. Entonces la FiO2 siempre es constante, es la misma que le entrego. ¿Por qué? Porque el paciente siempre va a poder tomar del flujo que yo le estoy administrando con la FiO2 conocida. Imagínense ahora que entra mucho flujo de oxígeno por la nariz, ¿sí? Ese flujo, por un lado, va hacia las vías respiratorias, por otro lado, choca con el flujo expiratorio del paciente, y es exhalado el excedente por la boca. Entonces,
Todo eso lo que hace es justamente lavar la CO2 de la nasofaringe y de la cavidad bucal hacia el exterior. Entonces, por eso decimos que reduce un poco el espacio muerto. Yo ya tengo intercambio más cerca, ¿sí?, del paciente y no a nivel de la nariz o la boca en superficie. Acá dice presión positiva dinámica en las vías respiratorias. Recordemos que el CPAP lo que me da es una presión positiva continua. Yo conozco la presión. Acá lo que yo conozco es el flujo. Por lo cual la presión positiva va a depender, por un lado, del flujo que yo le entrego, pero por otro lado de la respiración del paciente. Este flujo, digamos, que le doy al paciente me va a promover una respiración lenta y profunda, incrementando a su vez la ventilación alveolar. Si vemos la imagen de abajo, fíjense la línea más cerca de la línea de base, es una línea gris oscura, dice respiración no asistida, ¿sí?, cómo cambia la presión en la vía aérea según la presión inspiratoria y la expiratoria, y mientras que en celeste, y ven cómo levanta bastante la presión, está la respiración con soporte de oxigenoterapia de alto flujo, ¿sí? Entonces, justamente en el momento expiratorio va a haber un choque de flujos, el inspiratorio del sistema CAFO y el expiratorio del paciente, y eso incrementa la presión en la vía respiratoria. Tenemos dos momentos, la inspiración y la expiración, ¿sí? Y tenemos un flujo constante a través de la cánula. Entonces, ese flujo es unidireccional hacia los pulmones, ¿sí? Eso me ayuda a una descarga del diafragma, o sea, cierta eh, relajación del diafragma, disminuyendo así su esfuerzo o su actividad eléctrica. Por otro lado, tenemos la expiración, en lo cual choca el flujo inspiratorio del CAFO con el flujo expiratorio del paciente, generando cierta presión de fin de expiración, ¿sí? O sea, esa resistencia en la que se encuentra el flujo expiratorio del paciente es generada por el flujo de la CAFO. Bien, dijimos que este sistema de cánula de alto flujo optimiza el transporte mucociliar y entregando una humedad óptima. ¿Sí? Recordemos que yo le voy a dar altos flujos de oxígeno. Esto va a ser a través de una cánula nasal, o sea que es bastante confortable, pero a su vez, al estar calentado, evita la deshidratación del epitelio de la vía aérea e incrementa el clearance mucociliar. Recordemos que se humidifica y se calienta el aire antes de ser entregado al paciente. Bien, acá tenemos cierta evidencia científica de que este sistema de oxigenoterapia a alto flujo genera menor lesión nasal. Acá dice que hay 3 estudios clínicos randomizados indicaron que el alto flujo está asociado a menor lesión nasal en comparación con el CPAP nasal. Muchas veces las cánulas de CPAP, por más que sean siliconadas, pueden lesionar el puente de la nariz, o tal vez si es una máscara nasal también puede afectar el puente de la nariz, ¿sí?, generando necrosis de tejido. Y son muchas veces menos toleradas, requieren un arnés, eso está en contacto a presión muchas veces, o mal sujetas o se corren y pueden provocar lesiones. El alto flujo va a reducir el riesgo de erosión justamente de la mucosa. Bien, si bien hay estudios clínicos que demuestran que la eficacia del alto flujo en relación al CPAP nasal es relativamente similar, tenemos que pensar que son dos pacientes distintos y tenemos nosotros dos objetivos distintos. Tal vez en un paciente queremos darle una muy buena terapia de oxígeno y aliviando un poco el trabajo respiratorio, tal vez también generando cierta CPAP, y en el otro tal vez queremos una mayor asistencia de presión, sobre todo en el momento inspiratorio, ¿sí? Entonces, no sería CPAP, sino tal vez una ventilación
no invasiva, o sea, una BNI más que el CPAP nasal, que es solo presión positiva continua. Acá a la izquierda tenemos el sistema OptiFlow que habíamos mostrado hoy. También hay equipos que tienen que generan directamente el flujo y no necesita oxígeno a alta presión y aire comprimido a alta presión de pared. En la imagen del medio tenemos una cánula de CPAP nasal y a la derecha ya una cánula para hacer ventilación no invasiva, que también puede ser CPAP o BiPAP, ¿sí? O sea, dos niveles de presión. Eh, lo que hay que tener en cuenta es, en el CPAP o en el BiPAP o la BNI, yo estoy controlando presión, ya sea la presión PEP o presión de base y la presión de soporte, o en el sistema de alto flujo, de cánula de alto flujo, lo que estoy controlando es solo el flujo y la presión va a ser variable según las resistencias con las que se encuentre ese flujo generadas por el paciente. Hay algunos estudios que hablan que en la población pediátrica el CAFO ha reducido la escala de tratamiento y el tiempo de internación. De todas formas, en los últimos años va a haber cada vez más estudios que puedan hablar al respecto. Esto es a modo, vamos a poner algunos ejemplos de algunos estudios, ustedes los pueden buscar y de paso ven cómo funciona el tema de la investigación científica. Lo que tienen que pensar ustedes es eh, el nivel de evidencia, si la P es significativa o no, cómo se hace un estudio, si es randomizado, etcétera. O sea, acá vamos a mostrar algunos estudios, por ejemplo, este estudio habla de que no hubo diferencia significativa en la tasa de reintubación entre pacientes con una terapia de oxígeno convencional y de la cánula de alto flujo en postquirúrgicos de cirugía cardíaca. Pero es un metaanálisis, que quiere decir que lo que hicieron es revisar otros estudios. Bien, en cuanto a efectos adversos, por ejemplo, el neumotórax, no hubo grandes diferencias entre el CPAP nasal y la cánula de alto flujo. Recordemos que la cánula de alto flujo debería no sellar y si sella debería tener el sistema de escape de presión para evitar justamente la probabilidad de generar un neumotórax por alta presión en la vía aérea. Abajo a la izquierda tenemos un CPAP nasal, a la derecha la cánula de alto flujo. El CPAP muchas veces termina lesionando el puente de la nariz. A veces el paciente queda como colgado del CPAP por cómo las tubuladuras son más pesadas, etcétera, mientras que la cánula de alto flujo puede ir hacia adelante. Fíjense cómo está ahí, pegado tal vez a la piel del paciente con Tegader o con el mismo sistema de velcro que trae la cánula cuando es nueva y puede ir hacia arriba o hacia adelante del paciente, es indistinto. ¿Quiénes son los que pueden recibir oxigenoterapia por cánula de alto flujo? Fíjense, bronquiolitis, distrés, EPOC, displasia broncopulmonar, fibroquísticos y posquirúrgicos cardíacos, por ejemplo. La realidad es cualquiera que requiera oxigenoterapia en dosis tal vez altas y que a su vez requieren cierto alivio del trabajo respiratorio por el resto de los efectos que tiene la CAFO, ¿no? La cánula de alto flujo. Acá vamos a ver los primeros estudios que se hicieron con respecto al tratamiento con TAFO o CAFO, que primeramente, sobre todo para pacientes pediátricos, no había muy buenos estudios. Hay algunos estudios que lo que hacen es comparar
la terapia por oxígeno alto flujo con otras terapias no invasivas, por ejemplo, ventilación no invasiva o BNI, a través de distintas interfaces. Lo que uno tiene que pensar también, más allá de estos resultados, es que el objetivo de la terapia de alto flujo tal vez no es el mismo que el de la BNI. Y por consiguiente, si bien se puede aplicar a los dos pacientes, el objetivo paciente generalmente es otro, aunque pueden obtenerse resultados parecidos. Volvemos a decir, por ejemplo, en el último párrafo dice que es mejor tolerada la carga de alto flujo que la BNI, pero que la BNI mejora aún más la oxigenación. Tal vez en pacientes con pérdida de volumen, ¿sí? Con atelectasias, con dificultad para completar una inspiración profunda, la BNI le da un verdadero soporte ventilatorio, o sea, una presión de soporte que la CAFO, que a lo sumo le da CPAP, eh, y no tanta presión positiva, que va a estar más en relación con el flujo del paciente. Entonces, volvemos a pensar qué pacientes están recibiendo qué terapia, cuál es mi objetivo con la terapia. Bien, acá hay otro estudio que relaciona la carga de alto flujo con BNI y oxigenoterapia estándar, y entonces busca si hay alguna diferencia en la incidencia de ventilación mecánica invasiva, en la mortalidad, eh, en el intercambio gaseoso, y no encuentra grandes diferencias. Entonces volvemos a ver acá cómo compara distintos tratamientos en distintos grupos de pacientes. Entonces uno tiene que ver cuál es realmente el número de esos pacientes, qué características tienen esos pacientes y a ver si realmente se puede llegar a alguna conclusión. Aquí tenemos un estudio en los que habla de que realmente es útil en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, porque mejora la oxigenación, porque disminuye el trabajo respiratorio, con un mayor bienestar de los pacientes, pero que requiere más estudios para ver realmente el tema de la mejora o no de la mortalidad y del costo-efectividad. Ahora, fíjense al final que dice justamente este estudio tiene un conflicto de intereses, porque fue solventado por la marca, ¿sí? Fisher Paykel, que es la que vende los equipos, por ejemplo, el Optiflow. Y acá tenemos, fíjense, que esto es muy importante, alguien que está acostumbrado a usar BNI. En BNI uno controla un montón de parámetros, controla, además del flujo, que puede ser variable, en realidad controla la presión, controla la FIO2, asiste con frecuencia, con un TI, a veces variable o no. Bueno, acá es muy escéptico al compararlo con la BNI. Y volvemos a decir algo que uno ve, que no necesariamente son el mismo paciente el que requiere BNI o CAFO. Tampoco quiere decir que si no funciona la oxigenoterapia común, tengo que pasar a CAFO y después a BNI. ¿Sí? Está mal pensar en una escala de tratamiento así, sino que uno tiene que pensar qué va a mejorar mejor a este paciente, qué va a hacer mejor a este paciente. Eh, una oxigenoterapia alto flujo controlada requiere un soporte ventilatorio, no es lo mismo aquel que tiene atelectasias, pérdida de volumen, aquel que le falta fuerza para completar un buen BT. Son pacientes distintos, aquel que realmente requiere una PEP controlada, ¿sí? Un nivel de CPAP controlado y que no sea variable. Bueno, esto es lo que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el paciente que tengo yo y cuáles son mis objetivos terapéuticos para decidir qué terapia voy a hacer? O sea, no es que BNI versus CAFO, ¿sí? Son dos terapias distintas que no necesariamente tenemos que buscar que tengan los mismos beneficios. Bien, la terapia de alto flujo realmente se puede hacer en cualquier lado, ¿sí? Como cualquier oxigenoterapia. La idea es evitar
que el paciente escale su dificultad respiratoria y que no requiera terapia intensiva, que no requiera intubación. Eh, Tal vez en muchos pacientes lo usamos como método de weaning, ¿sí? A veces usamos BNI, a veces usamos CAFO. Está en relación a veces a si el paciente tolera la BNI, si el paciente realmente va a requerir presión positiva, tal vez un cardiovascular requiera presión positiva o alguien que hace atelectasias a repetición requiera presión positiva controlada, ¿sí? Entonces ese paciente elegimos BNI y no CAFO. Eh, Hay que ver siempre, evaluar y valorar al paciente. Bien, aquí simplemente está la descripción de algunos equipos, en este caso el OptiFlow, que se usa en pacientes pediátricos. Recordemos que no le voy a dar más de 2 litros kilo al paciente, así que tenemos que tener muy en cuenta el peso del paciente y la cánula que vamos a usar, para no obstruir las narinas, sino que tenga un 50% de la luz libre. Recordemos que el sistema el OptiFlow, que es el que usa el flujo de pared, tiene un flujo constante y no tiene un corte de presión. Lo que sí tiene acá es una válvula que alivie la presión, como algunas válvulas que tienen algunas bolsas de resucitación o AMBU, que tienen una válvula de presión de 40 centímetros muchas veces, con lo cual si supero esa presión se abre la válvula y fuga el sistema por ahí, evitando romper el paciente. Esto es lo que tiene acá el OptiFlow, esta válvula de presión. Lo que vemos acá es que según el bebé, según el peso eh, y el tamaño, va a estar en relación el tamaño de la cánula. Entonces, fíjense que van del rango de los 2 kilos a entre los 2 y los 22 kilos. Y eso según el flujo también va a estar en relación, recuerden siempre, un máximo de 2 litros kilo. Si el paciente pesa 5 kilos, lo máximo que puede recibir es 10 litros de flujo, litro minuto. Vemos cuánto flujo, dice, tenemos que arrancar, con cuánto flujo podemos empezar. Recordemos siempre que más allá de que puedan recomendar entre 3 y 8, hay que pensar en no superar los 2 litros minuto por kilo de paciente. Acá vemos que la cánula va en relación, el tamaño de la cánula en relación al peso del paciente y cuánto es el flujo máximo por cánula. Supongamos que yo, en vez de ponerle la cánula que corresponde al de 4 kilos, se la pongo al de 15. Cuando yo voy subiendo el flujo más allá de los 8 litros, va a levantar más presión por la propia resistencia de la misma cánula, no del paciente. Uno tiene que tener en cuenta eso también. Cada cánula va de acuerdo al peso del paciente que va a recibir determinado flujo o determinado rango de flujo. Vemos otra tablita que nos ayuda, tal vez cuando uno empieza con esta terapia, a tener una idea de cuánto arrancar con cuánto. En un paciente de 3-4 kilos, el flujo inicial, fíjense que dice 5 litros. Pero si tiene 3 kilos, lo máximo que le puedo dar a ese paciente son 6 litros. Si tiene 4, lo máximo va a ser 8. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y si yo puedo conectar, más allá del OptiFlow, yo puedo usar la cánula de alto flujo con equipos de ventilación mecánica que tengan el modo oxigenoterapia. Entonces ahí voy a ver realmente, me va a medir, más allá del flujo que yo le setee, cuál es la presión que levanta. Entonces ahí puedo poner una alarma de presión por si se obstruye las narinas y sube mucho la presión, para que el equipo me avise.
Recordemos que para hacer alto flujo de manera segura, en realidad es bastante sencillo, pero recordar que es un sistema abierto, que no debemos sellar la cánula en las narinas como una BNI, que debe fugar gas alrededor de la cánula, si haber flujo pericánula, incluso puede abrir la boca y está bien que salga flujo por la boca, que tiene que tener una válvula limitadora de presión o una alarma si lo hacemos con un respirador. Y recordemos que no necesariamente como en una BNI vamos a pedir que el paciente tenga la boca cerrada con un chupete, por ejemplo. Aunque podría tenerlo igual si fuga bien a través de las narinas. Entonces, para recordar la relación cánula-narina, el 50% de la luz debe estar libre. Fíjense en la imagen como el bebé tiene libre bastante espacio pericánula. Que tenga la válvula para liberar presión en caso de que se obstruya. Y fíjense que dice, no se debe forzar el cierre de la boca, pero igual ese bebé, por ejemplo, tiene un chupete, o sea, tiene la boca cerrada en ese momento. E incluso podría amamantarse también si no tuviera mucha dificultad respiratoria. Como cualquier otra terapia en la cual evitamos la intubación orotraqueal, hay que pensar acá no prolongar el tiempo, ¿sí?, de espera de desintubación cuando todo indica que lo tenemos que hacer, porque el paciente va a estar peor y va a tener peor pronóstico si tardamos demasiado en, en activar, digamos, la intubación orotraqueal. Entonces, cuando pensamos en eso, cuando falla el paciente, si aumenta mucho la frecuencia respiratoria y la cardíaca, más allá, o sea, cuando implementamos la terapia, si no solamente no baja, sino que aumenta, o sea, empeora, o ya estaba, digamos, muy alta la frecuencia respiratoria y la cardíaca y no logramos que baje, o sea, no disminuimos el trabajo respiratorio ni el cardíaco, ¿sí? Si no logramos una buena saturación con una FiO2 considerable, fíjense del 80%, y el paciente no está por sobre los 90-92% de saturación, si observamos más allá de que esté bien la cardíaca o la respiratoria o haya cierta mejoría y sature bien, pero hay un deterioro del sensorio, también eso por sí mismo puede indicar la intubación, lo mismo que la descompensación hemodinámica. A veces el paciente satura bien, está taquicárdico, taquipneico, pero creemos que porque satura bien lo podemos sostener y la verdad que en cualquier momento puede claudicar y si un paciente se para, tiene peor pronóstico, más allá de que lo podamos intubar con celeridad. Bien, la realidad es que cada vez hay más evidencia sobre el uso de terapia de alto flujo, hay muchos estudios que son más modernos de los que figuran aquí. Este fue hecho, este Power hace varios años, pero quería mostrárselos a ustedes para que tengan, para sumarlo a lo que es la oxigenoterapia y no nos quedemos tan atrasados. Así que hay que saber que lo usamos y lo usamos mucho. Es muy fácil de usar, entonces tal vez lo usemos incluso por demás. ¿Qué quiere decir? Que no todos los pacientes requieren alto flujo y a veces uno, como lo tiene a mano, lo usa más de lo que debería. Pero en sí es una terapia, eh, es una oxigenoterapia excelente, ¿sí? Acordémonos que está humidificado y calentado, que puedo dar FiO2 conocida, ¿sí? Depende del equipo que tenga. Si yo tengo un blender, ya le doy una FiO2 conocida, como en el Venturi, pero puedo irme al 100% si hiciera falta. Eh, y a su vez es muy bien tolerada por el paciente, tanto pediátrico como adulto. Bien, vuelvo a decir que uno tiene que mirar al paciente y de ahí elegir la terapia y hacer el seguimiento correcto. No es cuestión de, porque estamos en sala, ponerle un alto flujo y dejar al paciente abandonado y no monitorearlo, ¿sí? Porque si no, eso es muy riesgoso, creer que le solucionamos la vida tal vez con, ya sea con BNI o con terapia de alto flujo y no le hacemos un buen seguimiento y ese paciente puede empeorar rápidamente y en la sala común no es lo mismo que en una terapia intermedia o una terapia intensiva.
Entonces, siempre miremos y valoremos al paciente ante todo. Nos vemos la próxima.